de mensajes. Ya estamos con Argentina, ya lo tenemos en línea, está con nosotros el doctor Pablo Rojas Díaz, que es consultor político, además es especialista en tema de marketing político y campañas electorales, con quien hemos seguido de los últimos, Miguel Ángel, los últimos 3 meses este proceso electoral. Y casi al inicio de las participaciones de Pablo, tenemos que reconocerlo, hablaba de que eran unas elecciones difíciles, y esto como un preámbulo nada más, y que al final incluso iba a ser de fotografía, y eso se está dando, ese escenario se está dando de manera que da validez a los análisis que hemos tenido y hemos escuchado de Pablo. Pablo, bienvenido. Buenas tardes acá en Lima, 2 horas de diferencia con Buenos Aires, pero siempre complacidos por tenerte para beneficio de nuestros televidentes. Tus comentarios siempre precisos y puntuales. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias por las consideraciones. ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrarnos ya muy cerca de la definición política de estas elecciones. ¿Cuál es la lectura? La lectura que se tiene ya a pocas horas, Pablo, a la distancia además, pero no tanta distancia, ¿no? Es una distancia física, pero hemos estado y ha seguido muy de cerca todo el proceso electoral con sus avances y sus retrocesos por parte de los candidatos. ¿Cuál es el panorama que tienes a pocas horas de esta segunda vuelta, Pablo? Bueno, como decíamos muy al principio, hablábamos de un final muy estrecho. Seguramente el ganador tendrá un margen muy similar al de la elección anterior entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Sí? El porcentaje va a estar de mínima a favor del ganador. Lo que podemos decir sí es que creo que ha cambiado un poco, al menos el clima electoral. Lo decía un poco en privado, hablábamos durante la semana, intercambiando noticias y algunas consideraciones particulares nosotros. Y realmente lo que ha ocurrido es que se ha modificado ciertamente, fuertemente, la tendencia de voto que tenía favorablemente Pedro Castillo de forma inicial, y luego se ha inclinado la tendencia a favor de un crecimiento de Keiko Fujimori. Decíamos hace algunas semanas, ¿sí?, que sobre todo después de la primera vuelta, de aquel domingo de abril, decíamos la cuestión estaba en que Keiko tenía que arriesgar mucho, ¿sí?, y en lo posible acertar la mayor cantidad de veces posible. Pedro Castillo tenía que evitar errar, ¿sí? Y creo que lo que hemos visto en esta segunda etapa de la campaña ha sido un número, por lo menos desde el punto de vista de una campaña electoral profesional, ha sido un número increíble, por lo menos para mí, de errores sucesivos en la campaña de Pedro Castillo. Errores que están asociados, creo yo, a un perfil particular que le quisieron dar a la campaña, que te diría, desde mi punto de vista más objetivo posible, tiene un destiempo importante, digamos, ¿no? O sea, no se ha respetado, te diría, el ABC del ritmo político que tiene que tener una campaña electoral. Eso no significa que vaya a perder, por supuesto, conserva sus posibilidades en tanto y en cuanto la tendencia de sus votantes se mantenga firme. Lo que sí es posible que el margen sea menor. Si ganara, el margen sería menor al que podría potencialmente haber tenido, considerando la distancia que sacó en la primera vuelta. Muy bien, vamos a ampliar el abanico con Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel, desde Magdalena. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto. Aun cuando igualmente, Miguel Ángel, estamos ya bajo prohibición de hacer referencias directas a las encuestas y los resultados, igualmente tenemos que referirnos sobre todo a las actitudes y las estrategias utilizadas en los últimos días de cara al domingo, mañana 6 de junio, por cada uno de los candidatos. Y creo que en todo caso la gente observa
que por el lado de Pedro Castillo, por supuesto, ha llegado, como lo hemos advertido nosotros, con una tremenda improvisación a esta segunda vuelta. Entonces, y eso además se ha ratificado especialmente con la presentación de su equipo técnico, así como también las respuestas dadas a algunos aspectos fundamentales que evidentemente la población también quería escuchar. Y por otro lado, también en el caso de Keiko Fujimori, el presentar, por ejemplo, a personajes vinculados a una serie de sucesos en el Perú, como Pedro Cateriano, todavía investigado por la compra del radar valorizado en 560 millones de dólares, como presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, en el gobierno de Ollanta Humala. En el caso mismo, nadie le quita, por ejemplo, lo ganado profesionalmente a Luis Carranza, que fue ministro de Economía durante el segundo gobierno de Alan García y funcionario también del gobierno fujimorista. Trabajó en el equipo económico de Víctor Hoy White. También, digamos, tiene algunos señalamientos de su vinculación con Odebrecht. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pesando en este momento para que la población tenga claridad a la hora de votar? ¿Cómo crees tú que va a valorar la gente ese tipo de circunstancias? ¿O simple y llanamente va a votar con el corazón o va a votar por el hígado? ¿No? O sea, sin razonamiento, sino full emoción. Sí, yo creo, insisto, el 95% de las personas al momento de la elección, me refiero a cuando uno se enfrenta específicamente a la urna, digamos, ¿no? Al momento de marcar en la boleta la decisión, creo que lo hace 100%, el 95% digo, lo hace de forma emocional. ¿Sí? Porque realmente lo que tenemos son pocas certezas. O sea, los seres humanos cuando votamos a alguien que nos represente desde el punto de vista político, las certezas que tenemos son construidas en base a una fantasía, ¿sí? Respecto de nuestras expectativas y la posible certidumbre que nos pueda haber dado algún mensaje. Pero más allá de eso no hay nada racional en esa decisión. No obstante, lo que decías es cómo pesa, por supuesto, los temas de los que hablabas, la presencia de personajes particularmente que se han mostrado en anteriores gobiernos con causas de corrupción. Por supuesto, eso para muchos será parte de lo que creen que es un voto racional, pero no obstante es el corazón el que manda en estas circunstancias, como en tantas otras. Los seres humanos claramente seleccionamos más con la emoción que con el corazón, ¿sí? Desde que elegimos un vehículo, ¿sí? Aunque parezca mentira, no lo elegimos porque pensamos trasladarnos de un lugar a otro de forma más rápida, cómoda, lo que sea, sino nos gusta, ¿sí? Y en ese gusto hay mucho de emoción. En ese sentido, por supuesto, durante todo este tiempo que pasó, los discursos intentaron imponer esa certidumbre que decíamos antes, ¿no? Tratando de convencer a la gente a que construyan una posición emocional, ¿sí? Con un poco de información racional. A esta altura ya te diría que está todo encaminado, ¿sí? Y prácticamente, salvo alguien realmente indeciso, que creo que debe haber pocos, estará todavía viendo qué va a hacer, pero yo creo que la mayoría de las personas en el Perú y en el extranjero, aquí en Argentina hay un número importante de votantes, seguro ya tiene decidido su voto. Y creo que eso no va a tener vuelta atrás. Lo que sí creo que Castillo ha tenido una campaña electoral muy dura, ¿sí? Sobre todo porque, como todos sabemos, los medios de comunicación han jugado evidentemente en su contra, a favor de lo que creen que es con la continuidad de un status quo, ¿sí? Que es Fujimori. No obstante, también es cierto que Castillo ha cometido, como les dije antes, errores que van a tener que ser examinados, ¿sí? Ya sea dentro de la gestión o en el caso de que continúe una carrera política sin ser electo presidente en este caso.
pero creo que hay que revisar mucho en ese sentido. Me parece sí que cualquiera que sea el ganador, ¿sí? Va a estar en serio problema de construcción de gobernabilidad. Teniendo en cuenta además, ¿saben qué? Que algo que no hemos hablado mucho, con lo que seguramente será una imagen, no te digo alta, pero sí importante del presidente eh, circunstancial, ¿sí? De quien está hoy, de quien recién escuchábamos el mensaje, ¿sí? De Sagasti. Seguramente va a salir con una buena imagen de esta gestión, como les decía, de emergencia, y seguramente va a haber una especie de contraste fuerte entre lo que pasaba antes en un gobierno de emergencia con lo que va inmediatamente a ponerse en marcha a partir de la elección de quien resulte ganador o ganadora. ¿Sí? No dejemos descartado que Sagasti es posiblemente una imagen que va a pesar mucho, ¿no? Como reflejo, ¿sí? Como reflejo comparativo, analítico, respecto de quién gane. Y espero sinceramente que nada de estos comentarios que hemos escuchado de violencia, etcétera, se dé y que haya una elección democrática sana, pensando que el gobierno que gane no la va a tener fácil, sea uno u otro, no la va a tener absolutamente fácil. Se enfrenta, como decía el presidente saliente ahora, a posiblemente la crisis más importante del siglo XXI. Sí, yo quisiera Correcto. regresar un poco, Pablo y Miguel Ángel, al cierre de campaña, ¿no? Para el comentario de ustedes. En el cierre de campaña han habido dos hechos importantes que no sé qué tanto suman o restan para el resultado final electoral. Por el lado de Keiko Fujimori, una juramentación pública y un pedir perdón por hechos ocurridos durante el gobierno de su padre y por lo que ella hizo siendo lideresa de una bancada poderosa que finalmente trajo abajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y con dos actores ahí, ¿no? Mario y Álvaro Vargas Llosa, por un lado. Y en el cierre de campaña también por parte de Pedro Castillo, un diálogo de maestros, que no sé si está bien la expresión diálogo de maestros, eh, entre el expresidente uruguayo Pepe Mujica y Pedro Castillo. ¿Qué tanto Pablo, Miguel, pueden haber influenciado, como digo, a favor o en contra de las dos candidaturas presidenciales? Adelante, Miguel Ángel, te cedo la palabra. Bueno, mira, creo que el, 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 la influencia de un diálogo con Mujica solamente, digamos, consolida el voto duro. Porque, dicho sea de paso, en el Perú no es muy conocido Mujica en los sectores que respaldan a Castillo. Y claro, hay una preeminencia probablemente dentro del sector magisterial, que son básicamente el soporte popular que tiene en este momento Pedro Castillo. Pero en la misma medida, por ejemplo, este comentario que ha lanzado Evo Morales, por ejemplo, a través de las redes sociales, lanzando un tweet, lo que ha generado Evo es que se cree también un hashtag que dice gracias Evo. Y la gente dice, efectivamente, por tu apoyo a Castillo, ahora ya sé por quién voy a votar. Entonces, creo que hay sumas que restan en circunstancias de un país polarizado. De modo que en estos casos siempre lo que terminamos analizando es que hay ayudas en donde tú dices mejor no intervengas, en otras palabras, no me ayudes, compadre. De modo que es relativo el hecho de que justamente en una semana de cierre acudas a quienes no tienen un liderazgo o una imagen contundente en el Perú, tanto de los seguidores como de los indecisos. De modo que no creo que tenga un peso mayor. Adelante, Pablo.
Coincido plenamente con tus palabras, Miguel Ángel. Sí, coincido plenamente. Creo que no. Lo que decías es bien cierto, la búsqueda de ambos en relación a estos actos, tanto el juramento de Fujimori A como ver, Castillo con su conversación con Mujica, creo que el audio, tu audio, Pablo. ¿me escuchan ahí? Sí, creo que ha sido el audio de Pablo. Vamos a ver buscar una alternativa. Se bajó el Sí, audio, ¿no? sí, parece que se ha ido el audio. Bueno, lo cierto, yo hacía la pregunta de qué tanto ha sumado o restado, porque en realidad ninguna de las dos decisiones de cierre de campaña que estamos refiriendo creo que han sumado, Miguel Ángel, ¿no? Creo que han sumado al voto indeciso para que se inclinen por uno u otro voto, pero finalmente la referencia de Evo Morales con respecto a la candidatura de Castillo, pues definitivamente no ha sumado y ha sido realmente contraproducente ese tipo de apoyos, ¿no? Ese tipo de alianzas y que salen en la hora nona a brindar un respaldo que no era y que no es necesario. Pero bueno, así estamos en el escenario. Vamos a retomar la señal con Buenos Aires, Miguel Ángel, pero así estamos en el escenario. OMPE ya ha señalado la transparencia del proceso, lo vamos a tener en la presente edición. También ya todo está listo a nivel internacional para las elecciones, sobre todo en ciudades y en países como Chile, como Venezuela, como Aruba y algunos 2 países o 3 países más en la que no hubo presencia de los electores por decisiones internas de los países. Así que ese tema también quisiéramos comentarlo. Ya retomamos la comunicación, Pablo. Estabas en uso de la palabra. Adelante. Sí, creo que la tecnología muchas veces es más sabio de lo que uno cree, o al menos inteligente, porque las palabras de Miguel Ángel era precisamente lo Para que... la reflexión. Claro, exactamente. Eran las palabras de Miguel Ángel las más precisas y correctas respecto del tema que estábamos hablando, ¿no? Básicamente el cierre de campaña lo que se intenta hacer es consolidar fuertemente a los votantes que uno tiene, pero es cierto también que el impacto a veces de las formas o quienes te ayuden o te quieran acompañar en ese último instante, salvo que haya estado planeado, a veces es contraproducente, ¿no? No obstante, insisto, no creo que esto haya cambiado el eje respecto de la decisión de los independientes, más allá de la intervención de Evo Morales. Muy bien, entonces a esperar. Hay un tema que lo estaba poniendo en agenda también para tu comentario, Pablo y Miguel Ángel, que es que en la primera vuelta a nivel internacional los compatriotas no votaron en 2, por lo menos en Chile, que es el país en el que tenemos mayor cantidad de compatriotas, por razones y por decisiones sanitarias internas, pero que ahora sí van a estar. Igual en otros países como Venezuela y 3 países más. Eso también va a influenciar, va a hacer que varíe el número de votos válidos. Igualmente creo que también tendríamos que analizar en este escenario de que va a haber mayor presencia de votantes. En la primera vuelta se estableció erróneamente que los mayores de 60 años votaran de 7 a 9 de la mañana, que fue contraproducente porque a esa hora normalmente las mesas de sufragio no están instaladas. Ahora se ha cambiado esa decisión de manera que el número de votantes va a ser mayor, lo que puede hacer mucho más interesante, Pablo, Miguel Ángel, el resultado final, que como coincidimos va a ser de fotografía, ¿no? Ahora sí, Pablo. Sí, efectivamente, esperamos sí que haya no una participación numerosísima, pero sí que suba. Recordemos que, como le veníamos anticipando
en tratamientos anteriores, esta elección en Perú, me refiero a la de la primera vuelta, fue la elección con menor participación de los últimos 10 u 8 actos electorales en el Perú. Normalmente en Perú el electorado se presenta en un 85% aproximadamente del padrón. Esto no significa, por supuesto, que después los votos válidos tengan ese porcentaje. Pero sí, efectivamente, creo que va a haber una afluencia importante de votantes. Y con lo que decías respecto del extranjero, también creo que va a ser importante. No obstante, cuando se hace normalmente una distribución, digamos, en un modelo de expectativa, o mejor dicho, un modelo de pronóstico respecto del resultado, como se hace en base a la tendencia que tiene, la tendencia sigue siendo la misma de las últimas encuestas, donde se habla de esto, ¿no? De un margen muy, muy pequeño respecto de quién gane la elección respecto de quién la pierda, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Claro, hay que señalar, Néstor, que el 11 de abril, del total de votantes que se acerca al millón, solamente acudieron alrededor de 230.000, 240.000 electores en el exterior. Por varias razones. Una de ellas por las medidas restrictivas, tanto en Chile, en Venezuela, en Paraguay, en Aruba, en diferentes estados de Estados Unidos. Pero además porque también el elector peruano no podía trasladarse de un lugar lejano hacia los centros de votación. En este caso, la Cancillería se supone que ha difundido entre los peruanos en el exterior todos los puntos, y si no me equivoco también hasta habían ampliado algunos locales. Pero el asunto es que, digamos, brindándoles mayores facilidades, esperan que, de acuerdo a lo que ha anunciado el jefe de la OMPE, en coordinación con la Cancillería, esperan que el número de electores por lo menos se duplique, llegando a 400.000. Y esto es importante en este momento, en una elección tan ajustada, de acuerdo a cómo se han venido manejando las cifras, porque también el voto exterior puede hacer la diferencia. De modo que todo el mundo también, de ambos lados de los candidatos, están por supuesto a la expectativa de que esto pueda ocurrir. Y en el caso de nuestro país, acuérdense que más o menos 8.200.000 personas no votaron. Y no votaron también, por ejemplo, por esos errores que se observaron el 11 de abril, cuando se convocó a las personas adultas mayores que acudan a votar a las 7 de la mañana, cuando los integrantes de la mesa de sufragio eran básicamente jóvenes y que no llegaron a la hora. Hubo una buena cantidad de deserción. Ahora han cambiado el horario de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Esperemos que en esta oportunidad sí acuda la mayoría a votar. Adelante, Néstor. Correcto, de manera que todo está en compás de espera. Esperamos también en esa línea, Pablo, poder contar con tu comentario el día lunes o el día martes de esto que ya hemos señalado que es un final de fotografía, pero de fotografía electrónica, ¿no? Va a ser de alta calificación tecnológica por lo que está en juego. Algunas palabras finales, Pablo, seguramente de reflexión en estos tiempos. Una cosita nada más que me gustaría agregar, un poco como cierre, porque además a esta altura quienes trabajamos en la materia esta de política y elecciones, es un momento un poco particular, ¿no? Es como algo así como la expectativa de alguien que está por entrar a la cancha, ¿sí? Entonces tenemos esa especie de nerviosismo atractivo que entusiasma, ¿no? No es el nerviosismo que te paraliza, sino que estamos entusiasmados, estamos a la espera de cómo se desarrolle el acto eleccionario, estamos siguiendo la prensa internacional, qué opina en general de los eventos, etcétera, sobre todo muchas columnas de opinión, ¿sí? Y en particular, en mi caso, es seguir un poco la opinión respecto de cómo se ha desarrollado cada una de las campañas
examinar la información que tenemos disponible de cómo cada uno de los candidatos se llevó a cabo la dinámica final de la campaña. Y hay cosas que quiero señalar. La primera tiene que ver con una preocupación de mi parte respecto de estos actos multitudinarios que creo que atentan un poco con la idea de cuidarse o cuidarnos, los actos que se vieron recientemente. ¿Sí? En ese sentido, por supuesto, creo que deberíamos apelar a la responsabilidad de los candidatos, porque por lo que viene para adelante es no precisamente el final de esta pandemia global del coronavirus, sino que nos agarra o lo va a tomar a la mitad del río, ¿no? Y por otra parte, esperamos una particularidad poco visible a veces en los políticos en Latinoamérica, y es respetar el resultado electoral desde el minuto cero de terminado el escrutinio. ¿A qué me refiero con esto? Es que en estas elecciones, normalmente cuando el margen es tan pequeño, la gobernabilidad no la puede construir solamente quien gana la elección. ¿Sí? La gobernabilidad la construye el sistema político, por lo tanto, quien gane será el presidente o presidente, quien pierda será el principal opositor. ¿Sí? En ese sentido, a ambos le tenemos que reclamar la madurez suficiente para entender que lo que está en juego no es quién ocupa un sillón, sino el futuro de un país que además está sometido al estrés de esta pandemia que no cesa y que además tiene efectos que van mucho más allá de lo económico, incluso que van más allá de lo que es la salud física, ¿no? Están hablando globalmente hoy de los efectos de la salud mental, etc. En ese sentido, me gustaría mucho, desde mi pequeño lugar, algo distante, pero desde mi amor por la política como actividad esencialmente humana, pedirle a los candidatos una madurez que demuestren ese temple necesario que tienen los líderes históricos en la historia de la humanidad para aceptar con altura el resultado que sea y ocupar el rol que le corresponde también con madurez. ¿Sí? Al que le toque ser opositora o opositor, que lo haga de una forma democrática, ¿no? Y en este sentido digo que implicará de alguna manera hacer que el gobierno lleve adelante todas las soluciones que... El Perú. No sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. Sí, se fue un poquito el audio a la parte final, Pablo, pero quedó perfectamente el mensaje, ese pedido a los candidatos, de manera que estamos en comunicación, estimado Pablo. Gracias desde Argentina.